Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aula invertida, donde esta semana hablaremos ya sobre los cruces de la herencia o lo que conocemos como los problemas de genética. Así que al ser un tema tan amplio, este tema se ha dividido en 2 semanas o en 2 partes, por decirlo así. Entonces, lo vamos a ver bien detalladamente cada uno de los tipos de cruces genéticos que existen. Esta primera parte vamos a ver lo que es la herencia mendeliana, así que espero que ya tengan sus cuadernos de anotaciones y estén preparados para iniciar. Entonces, como les repito, esta semana lo que vamos a estudiar es lo que conocemos como genética, que es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten los caracteres de los padres a los hijos. Y precisamente o principalmente vamos a ver lo que es en esta parte la herencia mendeliana. ¿Por qué se conoce como herencia mendeliana? Se conoce como herencia mendeliana gracias a que su descubridor fue Gregorio Mendel, al quien se conoce como el padre de la genética. Ojo con esto porque es muy importante esta afirmación. A Gregorio Mendel se le conoce como el padre de la genética. ¿Y quién fue Gregorio Mendel? Gregorio Mendel fue un monje austriaco, católico y naturalista que formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes o arvejas, o lo que conocemos como petit pois, las hoy llamadas leyes de Mendel que dan origen a la herencia genética. Entonces, en esos años, Mendel, aparte de ser monje, era profesor de ciencias. A los monjes se les mandaba o a los curas se les mandaba a dar clases a las escuelas y él era el encargado del huerto en el eh, monasterio donde se encontraba. ¿Qué aportes hizo Mendel a la genética? Entonces, como indicamos, Mendel hizo sus estudios con plantas de guisantes o de arvejas. ¿Por qué? Este tipo de plantas, que son familia de los frijoles, crecen muy rápidamente. No sé si ustedes recuerdan, o la mayoría recuerda, cuando en el kinder nos ponían a hacer el experimento del famoso frijol en algodón húmedo y que crecía muy rápido. A los que no les crecieron, mis disculpas, pero a los que nos creció, pues se veía que crecía sumamente rápido. De hecho, los frijoles es uno de los cultivos que más rápido crece. Entonces, por eso Mendel utilizó este tipo de leguminosas o este tipo de plantas. Él estudió las flores, el tipo de flores, cómo crecían los brotes, el tipo de semillas, todo eso. Yo les voy a dar un ejemplo nada más ahorita para que vean lo que él estudió de cómo era la textura o la forma de las vainas. Entonces, él descubre que en su huerto tiene plantas con vainas lisas y entonces decide seguir cruzando plantas de vainas lisas con vainas lisas. ¿Qué le dio? Pues obviamente le seguía dando vainas lisas. Pero también determina o más bien observa que en su huerto hay también plantas que producen vainas rugosas. Entonces sigue sembrando vainas rugosas con vainas rugosas y el resultado fue vainas rugosas. Entonces de aquí él determina lo que se conoce como razas puras. ¿Qué son razas puras? Todas aquellas que no tienen ningún cruce de características y que mantienen su identidad. ¿Qué quiere decir esto? Si él cruzaba vainas lisas con vainas lisas, pues no había otra opción que el resultado de la siguiente generación fueran vainas lisas. Y si cruzaba vainas rugosas con vainas rugosas, pues no había otra opción de que él obtuviera vainas que no fueran rugosas. Pero sus estudios no se detuvieron ahí. Al observar que él tenía 2 tipos de texturas en las vainas, decide cruzarlas. Entonces dice, ok, ¿qué pasa si yo cruzo una vaina lisa con una vaina rugosa? ¿Ok?
Entonces resulta que cuando él hace este cruce entre las flores de las plantas, hace una polinización cruzada para ver qué fruto le van a dar, observa que las plantas son lisas. Entonces, aquí él descubre dos conceptos, un concepto de dominancia y un concepto de recesividad. Entonces, la planta lisa se determinaba como dominante. En genética o en biología vamos a usar las letras mayúsculas como dominantes, ¿ok? Y las letras minúsculas me van a representar aquellas características que son recesivas. Entonces resulta que, para que ustedes me entiendan, cada característica, recordemos que desde la primera clase lo venimos viendo, es determinada porque un gen me lo manda mamá y otra parte de la información me la manda papá. Entonces, cada característica va a estar determinada por dos alelos. Alelos es cada una de las alternativas que tiene un gen. Entonces, el hecho de que la vaina sea lisa está determinado por este gen. Vamos a poner que eso es un gen. Y cada opción que presenta ese gen se llama alelo. Y como les dije, un alelo me lo manda papá y un alelo me lo manda mamá. Igual pasa con esta característica. Este gen me determina una característica que no se manifiesta en el resultado. ¿Por qué? Porque es más débil. Y volvemos a lo mismo, se llama alelo. Cada opción que tiene ese gen. Entonces, aquí, en esta opción, vemos que tengo un gen dominante. Y voy a tener en la otra opción un gen recesivo. Entonces, vamos a recalcar que las características recesivas solo van a ser manifestados cuando los dos genes son recesivos. ¿Por qué? Veamos qué pasa aquí. Al cruzar Mendel estas vainas, vean que ella salió lisa, ¿verdad? Pero recordemos que un alelo se lo pasa a mamá y un alelo se lo pasa a papá. Entonces, esta vaina, vamos a borrar aquí. Esta vaina tiene dos tipos de alelos. Uno dominante y uno recesivo. Y este es el gen de esta vaina. ¿Ok? Entonces ya este no es dominante ni es recesivo. Este se conoce como heterocigota. Ahorita vamos a ver eso más a fondo. ¿Y por qué se llama así, profe? Porque tiene un gen dominante y un recesivo. Pero vamos a recalcar aquí que la vaina salió lisa porque el que manda es la característica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier gen dominante o cualquier alelo, perdón, dominante, siempre va a tapar a un recesivo. Entonces, este recesivo no se va a ver externamente. O sea, yo aquí no veo una vaina rugosa, sino veo una vaina lisa. Pero en su interior, esta vaina que estoy marcando aquí tiene un gen recesivo que no se manifiesta. ¿Por qué? Porque el que manda es el gen grandote, el alelo grandote. ¿Ok? Eso determinó Mendel cuando cruzó un dominante con un recesivo y me dio como resultado un heterocigota. Entonces, cuando las dos letras son iguales, como en este caso, se llama homocigota y cuando es grande, dominante. Aquí tenemos igual dos letras iguales, se llama homocigota, pero como es pequeñito, se llama recesivo. Y cuando tengo una grande con una pequeñita, se llama heterocigota. Dentro de un momentito vamos a recalcar más eso. ¿Ok? Esta investigación de Mendel no quedó ahí, chicos. ¿Qué más hizo Mendel? Ok, entonces Mendel dijo, wow, de una lisa y una rugosa me salió una lisa, por lo tanto determiné que la vaina lisa es la dominante, la más fuerte. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Dice, bueno, ¿y qué pasa si ahora cruzo dos heterocigotas? Entonces, esta es así y esta es así. Las dos son lisas, pero heterocigotas. Entonces, vamos a recalcar que esta tiene una letra
o un alelo recesivo. Entonces, ¿qué pasó cuando Mendel hace este cruce? ¿Qué pasó? ¿Ok? Recordemos que papá me manda uno y mamá me manda uno. Entonces, cuando cruzo esto, cuando hacen este cruce, todavía no estoy viendo cruce, estoy dando ejemplos de cómo Mendel hizo estos descubrimientos. Entonces, cuando Mendel cruza estas dos plantas que son heterocigotas, me va a salir un 25% lisa, un 25% lisa, un 25% lisa, pero va a llegar un momento en que este gen se va a unir con este gen. Entonces me va a dar una vaina rugosa, porque se acuerdan que las rugosas eran recesivas. Entonces, él determinó también que cuando se cruzan dos especies que son heterocigotas, la característica que no manifiestan los papás, pero que sí está en su información genética, se va a manifestar como lo estamos viendo en este caso. Los cruces ya los vamos a ver cuando estemos dando la clase correspondiente. ¿Ok? Ahora, profe, ¿por qué salieron tres lisas? Porque aquí se determinó A con A con un recesivo, A con un recesivo, pero aquí se cruzaron las dos A pequeñas y recordemos que como vimos en la diapositiva anterior, las dos A pequeñas significan que la textura es rugosa. ¿Ok? Todos estos aportes que Mendel realizó permiten que él postule varias leyes. Nosotros nos vamos a ver las leyes exactamente como él las dio, pero sí vamos a tomar ciertos conceptos. Ahorita los vamos a ver cuáles fueron las leyes que dio Mendel. Entonces vea que yo les indiqué que cualquier característica está determinado por genes. Entonces esos genes me van a dar una condición que yo puedo observar. Entonces necesitamos manejar dos conceptos. Uno de esos conceptos es el fenotipo. Ojo con esta palabra porque sale mucho. Fenotipo. Fenotipo. Fenotipo son aquellos rasgos observables en un individuo o que me caracterizan a un individuo. No necesariamente porque yo las veo, sino porque me los identifica. Entonces puede ser la altura, el color de ojos, el grupo sanguíneo. Recordemos que nosotros somos grupo sanguíneo A, B, O. El color de las hojas de las plantas, la textura de un tronco, el número de patas de un insecto. Todo lo que me caracteriza a un individuo se llama fenotipo. Fenotipo. ¿Ok? Este fenotipo va a estar regido o manifestado o dirigido por un genotipo. No me confundan los conceptos, por favor. Por un genotipo. El genotipo es la colección de genes que determinan las características de un individuo. Y recordemos que las características de un individuo se llama fenotipo. ¿Ok? Entonces podemos decir también que el genotipo hace referencia a los dos alelos heredados de un gen particular. ¿Se acuerda que vimos que un gen está determinado por dos alelos? Entonces, aquí tengo un ejemplo muy particular donde este es el genotipo de una característica y físicamente voy a manifestarla con ojos claros. Pero esos ojos claros, la persona los tiene porque está determinado en un gen. Entonces, el genotipo es manifestado por el fenotipo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a tener en cuenta el concepto de alelo, que lo venimos viendo hace ratito. Entonces, un alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen. Como les dije ahora cuando estábamos viendo los aportes que hizo Mendel. Entonces, para que los ojos sean azules, ella es una característica recesiva. Entonces, papá me mandó un alelo azul y mamá me mandó un alelo azul. Esto me va a determinar un gen que me dice que los ojos deben ser azules.
¿Por qué la profe puso estas letras chiquititas? Porque los ojos azules es una característica recesiva. Si esa persona de ojos azules se cruza con una persona de ojos oscuros que son dominantes, muy probablemente su descendencia no va a tener ojos azules, va a tener ojos oscuros, porque los ojos oscuros dominan sobre los azules. Entonces, repito, un alelo es cada una de las alternativas que manifiesta un gen, y una me la manda papá y otra me la manda mamá. En el genotipo vamos a tener tres opciones. Entonces, la primera opción es cuando el genotipo manifiesta una condición dominante. Entonces, lo vamos a conocer como homocigota dominante. Vean aquí que les vuelvo a enfatizar que el homocigoto dominante siempre va a tener dos letras grandotas. Domina, ¿ok? La otra condición que presenta el genotipo puede ser un homocigota recesivo, que solo, ojo con esto, que solo se va a manifestar si los dos genes que se manifiestan son pequeños. ¿Por qué? Porque cuando un gen grande se une a un gen pequeño, vamos a conocer eso como heterocigota, y el que se va a manifestar siempre va a ser el gen dominante, porque vamos a decir, en otras palabras, que es el más fuerte. ¿Ok? Entonces, cuando un gen grande acompaña a un alelo grande, perdón, acompaña a un alelo pequeño, siempre vamos a entender que la característica que se va a manifestar es la del gen, el del alelo, perdón, el del alelo grande. Repito, cuando una condición es heterocigota, a pesar de que haya una letra pequeñita aquí, el que se va a manifestar es el alelo grande. ¿Por qué? Porque es el que domina. Entonces, en una condición heterocigota, la que se manifiesta es la característica que determina el alelo grande. Entonces, repito, tengo tres tipos de genotipo. Homocigota dominante cuando sus dos letras son grandes o sus dos características de los alelos son dominantes. El homocigota recesivo cuando los alelos son pequeños y solo se manifiesta cuando están los dos pequeños juntos. Y la otra condición es la heterocigota cuando se manifiesta un alelo grande y un alelo pequeñito. Entonces voy a repetir, el fenotipo son todas las características que identifican a un organismo, como les dije, altura, grosor, eh, color de cabello, color de ojos, eh, tipo de nariz, número de patas, color de las alas, color de los pétalos de una flor, todo eso es fenotipo. Y genotipo son los genes que determinan esas características. Y en cada gen va a haber dos alelos, que son las características que puede ser dominante o recesiva. Cuando tengo dos dominantes se llama homocigota dominante, porque las dos son iguales, homo significa igual. Cuando tengo dos recesivas se llama homocigota recesivo, y cuando tengo un alelo grande y un alelo pequeño se llama heterocigota, y el que manda qué característica va a ser la que se manifieste va a ser el alelo dominante. Muy bien. Entonces, en base a estos conceptos y las investigaciones de Mendel, vamos a ver que entre los aportes de Mendel tenemos que cuando se cruza un organismo homocigota dominante con un organismo homocigota recesivo, siempre en el resultado voy a obtener un 100%
de la descendencia en condición heterocigota. Repito, cuando se cruza un organismo homocigota dominante, que es el que tenemos en amarillo, con un organismo homocigota recesivo, que es el que tenemos en verde, el resultado siempre será 100% heterocigota, manifestándose la característica del alelo fuerte. El segundo aporte que nos brinda Mendel tras sus descubrimientos es que cuando se cruzan dos individuos heterocigotas, vean que tengo una letra grande y una letra pequeñita, cuando se cruzan dos individuos heterocigotas, el resultado o en el resultado siempre va a aparecer aquella característica recesiva que está en su información genética, pero no así visiblemente. Entonces, aquella característica que es recesiva se va a manifestar aunque los papás no lo manifiesten físicamente. Entonces, en otras palabras, vamos a decir que cuando se cruzan dos organismos heterocigotas, siempre aparecerá un 25% de la característica recesiva. Ahora, toda esta información nos va a servir para que ya cuando tengamos la clase en los próximos días, ustedes puedan realizar los respectivos cruces. Y vamos a tener dos tipos de cruces. El primer cruce lo vamos a llamar monohíbrido. Mono significa uno. Por lo tanto, solamente vamos a estar cruzando una característica. Entonces, los cruces monohíbridos hacen referencia al cruce de dos individuos que son diferentes en un solo carácter o en un solo rasgo. O sea, vamos a estar cruzando individuos basándonos en una sola característica. Color de cabello, color de ojos, altura, grosor. ¿Ok? Entonces, los cruces monohíbridos son aquellos donde solo vamos a estar averiguando una característica. En los cruces dihíbridos, ¿qué significa di? Dos. Vamos a estar cruzando dos características al mismo tiempo. Puede ser forma del ojo y color del ojo. Vea que son dos rasgos diferentes. Podemos estar cruzando tamaño del cabello o tipo de cabello, rizado lacio y color de cabello. ¿Ok? En animales podemos estar cruzando pelaje largo y pelaje corto con el color de cada pelaje. Entonces, un cruce de híbrido son aquellos en los cuales se considera el comportamiento de dos características que se transmiten de manera hereditaria. Entonces, como les expliqué, vamos a ver los dos tipos de cruces que se pueden realizar. Unos son los monohíbridos y unos son los dihíbridos. Chicos, entonces recuerden que para acceder siempre a la siguiente clase o a la clase correspondiente de esta aula invertida, deben presentar la tarea que les presento en esta última diapositiva. La primera tarea para la próxima clase: leer y subrayar los textos de la página 27, los aportes de Nite Stevens, los aportes de Thomas H. Morgan y en la página 28 los aportes de Reginald Puneten. Repito, deben leer y subrayar los textos de la página 27, los aportes de Nite Stevens, aportes de Thomas H. Morgan y la página 28, los aportes de Reginald Punet. Me presentan o le presentan al docente estas páginas subrayadas. Subrayen lo más importante. ¿Ok? La segunda parte de la tarea es realizar en fichas. Número 1, escribir el nombre del padre de la genética. Número 2, escribir el concepto de fenotipo. Número 3,
escribir el concepto de genotipo y los 3 tipos de genotipo que hay. Número 4, escribir el concepto de alelo. Número 5, escribir los 2 aportes de Mendel que vimos ahorita. Y la última es escribir el concepto de cruce monohíbrido y cruce dihíbrido. Chicos, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y que cuando veamos ya la clase tengan una noción más amplia del tema que vamos a tratar. Nos vemos en una próxima clase o aula invertida. Que tengan un lindo día o linda noche. Dios me los bendiga. Chao.